esta es la cuarta vez que grabo este video porque hay muchos problemas con el tema no solamente de internet, sino que de la batería de mi celular, la memoria y demás. Así que si ven que cada rato voy a ir a chequear que esté filmando, entiéndanme. Habíamos visto el mapa conceptual de imperialismo, todo este videito que les había filmado recién. Yo porque necesito que entiendan que eso es un contexto sumamente necesario para poder entender la incorporación de la Argentina en el mercado internacional en la segunda mitad del siglo XIX. Ustedes tenían que trabajar acerca de la División Internacional del Trabajo, es un trabajo práctico que me entregan mañana, o sea, en realidad hoy me lo están entregando porque van a ver el video. Entonces, sí, filma, bien. Entonces, muy fácil, entendemos esto, ¿no? División Internacional del Trabajo son los países productores de materia prima y países industrializados, los que van a manufacturar, ¿sí? La materia prima que extraen de estos países. Estos países pueden ser colonias o pueden ser países libres, independientes, pero que van a basar su economía solamente en productos primarios, como en el caso de Argentina. Entonces, ¿qué va a producir la Argentina? Ganado, agricultura, cereales, carnes, ¿sí? Y va a tener como principal cliente a Gran Bretaña. En relación a esto, ustedes saben muy bien que estos países, tanto productores de materia prima como industrializados, van a funcionar como complemento, ¿sí? Por un lado, la economía primaria en la Argentina se va a sentar sobre un poder político de carácter oligárquico. ¿Qué es la oligarquía? La oligarquía es un grupo social reducido, ¿sí? Que va a poseer poder político y poder económico. Poder político, a lo largo de todo el siglo XIX, determinadas familias han construido ese liderazgo y se han asentado en el poder. Ahora, el económico, para el marco en el que estamos viendo, de la Argentina integrándose como productora de materia prima, es por medio de la concentración de la tierra. Esa concentración de la tierra, ¿sí? Los va a denominar también como terratenientes. ¿Cómo van a obtener la tierra? Más de la que ya tenían. ¿La van a comprar? Sí, la van a comprar, pero a un precio muy bajo la van a comprar. ¿Por qué? Porque ustedes saben muy bien, vuelvo a chequear, sí, está filmando. Ay chicos, fue de terror recién. 3-4 veces di la clase, o sea, es mucho. En 1879 se va a llevar a cabo un proceso histórico de la campaña al desierto, la mal llamada campaña al desierto. Ustedes saben muy bien que si hay un desierto, o sea que no está habitado por personas, no voy a llevar ni armas, ni militares, ni un ejército que esté dispuesto a estar un montón de días, un montón de meses en un campamento en Patagonia, muertos de frío, si digamos, está desierto, no le tengo que quitar la tierra a nadie. Bien, yo les tengo preparadas unas fotografías, me puse con cinta y se me había pegado. Esta es una imagen de la campaña del desierto. ¿Sí? Terrible. Miren acá, los soldados. Y por otro lado, quería mostrarles la población indígena. Ellos son el desierto. ¿Por qué son denominados desiertos? Tanto esas tierras como los pueblos originarios, los indígenas, porque el Estado Nacional no los considera productivos. O sea, si yo como pueblo originario, o sea, como integrante de un pueblo originario, tengo la posesión de la tierra de manera ancestral, es una tierra que sé que mis familiares estuvieron asentados aquí durante un montón de tiempo. No poseo un título de propiedad, solamente la palabra, la costumbre me ha dicho que esa tierra es mía. Entonces, con el nacimiento del Estado Nacional y ese capitalismo naciente en Argentina, se instala la propiedad privada como fundamento
del capitalismo, con lo cual esas tierras son sacadas a los indígenas para convertirla en propiedad privada. ¿De quiénes? De los terratenientes, quienes van a comprar las tierras en muy bajo costo. Otra cosa, ¿por qué ellos también eran considerados un desierto? Eran como, no son nadie, porque no son productivos. Para el marco de una economía internacional en la que vos necesitas producir un montón de sobrantes de agricultura para venderlo en el extranjero, si vos producís solamente para tu subsistencia, no me sirve eso para mi economía. Entonces necesito esas tierras para ponerlas a producir a mayor escala. Hasta ahí vamos. Bien. Bien, por acá ya terminamos. Esta oligarquía, ¿sí?, se va a sentar en un poder, en una república que se va a llamar república restrictiva. ¿Por qué? Porque ustedes acá tienen que ellos se asientan en el poder por medio de las elecciones, por medio del voto. Pero ¿qué características va a tener ese voto? Va a ser un voto cantado, ¿sí? No va a ser obligatorio. ¿Qué más? No van a votar las mujeres, no van a votar los inmigrantes. Entonces va a votar un grupo muy pequeño de la sociedad, un grupo restrictivo. Va a estar solamente destinado esa forma de elección a un número muy reducido de la Argentina. Ahora, pensemos otra cosa. El pre-elecciones, durante las elecciones y el post-elecciones. Lo previo claramente es como estimular a la gente a que vote los partidos que ellos querían. El durante es cantado mediante la amenaza. Bueno, vos vas a votar al partido que yo ya te dije que tenías que votar. Y el post es el fraude, que luego lo vamos a ver con la ley Sáenz Peña de 1912, pero un poquito más adelante. No tanto, no falta tanto, pero yo ya se los voy anticipando. Entonces ya tenemos establecido esto. ¿Qué pasa con los inmigrantes? Nosotros vimos que los trabajadores desempleados en Europa entre los años 1873 y 1896, que estaban en una depresión económica terrible, quedaron sin trabajos y además estaban siendo perseguidos por el Estado. ¿Por qué? Porque se estaban organizando, pidiendo, reclamando por sus derechos. Entonces, justamente los estados europeos querían sacarse encima a esta gente, que estimularon la emigración, que se vayan, que migren hacia otro lugar. Y en Argentina, ¿qué se necesita? Mano de obra. Tenemos tierras nuevas, incorporadas, necesitamos producirlas. Con una mano de obra que tenga conocimiento en la agricultura. Entonces se estimula esa inmigración. Estos inmigrantes van a venir con esas ideas anarquistas, socialistas, sindicalistas, y vamos a ver qué pasa. Pero eso lo vamos a ver después, la clase que viene. Bien, hasta ahí vamos. No los quiero marear mucho. Tengo acá unas fotos que quería mostrarles, varias en realidad. Miren, esto es de un viñedo de Mendoza. Y acá, después veo si lo puedo subir al Classroom, tienen inmigrantes, están trabajando los inmigrantes en el viñedo, son de distintos lugares, y ahí se va a ver todo ese crisol, ¿no?, de naciones. Y otra. Miren esta, el puerto de Buenos Aires, el puerto, nuestra ventana al mundo. Así era el puerto de Buenos Aires. Y esto que quiero mostrarles es fundamental. El mapa de Argentina, con estas arterias, les llamo yo, que son las vías férreas, son la extensión de las vías férreas, que el tren acá no va a funcionar solamente como medio de transporte y de comunicación, sino como una forma de traer, ¿no?, un transporte que trae en trenes de carga la materia prima del interior hacia el puerto de Buenos Aires. Por eso todas desembocan acá, ¿sí?, para venderlo en el extranjero. Esto es de 1895. Miren cómo evolucionó ese modelo agroexportador y miren cómo evolucionó en consecuencia las vías férreas.
En el caso de Puerto Madryn, como lo dice el nombre de la ciudad, ¿sí? Puerto, tiene un puerto, entonces no hace falta que llegue a Buenos Aires, queda acá. Igual que en Rosario. Miren, todas estas economías. Este mapa es fundamental para poder entender esta economía agroexportadora. Consecuencias, bueno, industrias como frigoríficos, saladeros, invernaderos, talleres, ¿sí? Esos talleres de reparación que van a estar reparando barcos, trenes, ¿sí? Van a necesitar trabajadores, con lo cual eso también, este modelo va a estimular otro tipo de economías, como la industria de los alimentos, como las curtiembres. O sea, ustedes saben que de la vaca no se desperdiciaba nada. Entonces, la carne se sacaba, se vendía en el extranjero. Los cueros iban a parar a las curtiembres, que trabajaban el cuero, lo hacían más maleable, y ustedes saben todas las cosas que se pueden hacer con el cuero, no solamente vestimenta. Así que eso es importante. La clase que viene sí vamos a ver, a ver, déjame pensar. Sí, vamos a seguir con el tema del Estado y vamos a ver cómo van organizándose estos trabajadores, cómo van organizándose no solamente los trabajadores, cómo van a canalizar estos descontentos, sino qué pasa con la clase media, con el surgimiento, por ejemplo, de la UCR en 1890. Bien, nos vemos en la clase que viene y espero que este video se haya grabado. Un beso.